Venga, vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo un matemático brillante decidió desafiar a los gigantes de Wall Street. Y no lo hizo solo, reclutó a dos tipos de lo más insólitos para que le ayudaran. Y fijaos, esta cita del economista Daniel Kahneman lo clava. Resume a la perfección cómo era el mundo de la inversión a principios de los años 90. Todo se basaba en la narrativa, en la historia que había detrás de una empresa. Aquella fue la edad de oro de los llamados inversores fundamentales. ¿Y quiénes eran? Pues gente que se fiaba de su instinto, de su experiencia, de su cabeza a vaya. Para ellos el cerebro humano era la herramienta definitiva, no un ordenador. Y para entender esta forma de pensar tenemos que hablar del ejemplo perfecto, el modelo a seguir de la época, Peter Lynch. Su fondo, el Fidelity Magellan, consiguió una media de, atención, un 29% de ganancia anual durante más de una década. Una auténtica locura. Pero lo más curioso, lo que de verdad llama la atención, es cómo trabajaba Lynch. Mirad, una de sus mejores inversiones, Heinz, ¿sabéis cómo la encontró? Porque a su mujer le encantaban sus medias de la marca Lex. Así de simple. Esa observación tan cotidiana le llevó a investigar y descubrió la genial estrategia de la empresa para vender sus productos en supermercados. Pero no solo estaban ellos. En el otro extremo, por así decirlo, teníamos a los inversores macro, como este hombre, Stanley Druckenmiller. Su estilo era completamente diferente. Hacían muy pocas apuestas, pero ¿qué apuestas? Se la jugaban a lo grande con los grandes cambios económicos mundiales. Y para que nos hagamos una idea de su poder, aquí va una anécdota que es brutal. Druckenmiller y su socio, el famoso George Soros, se embolsaron más de $1.000 millones en un solo día. ¿Cómo? Apostando contra la libra esterlina. Una jugada tan bestia que pasó a la historia como el día que quebraron el Banco de Inglaterra. Casi nada. Entonces, para que quede claro, lo que teníamos sobre la mesa eran dos mundos, dos filosofías de inversión que no podían ser más distintas. Por un lado, los artistas, que se basaban en la intuición y las historias, y por el otro, los científicos, que solo confiaban en los datos y los modelos matemáticos. Y es justo en este escenario, con los artistas dominando el cotarro, donde aparece nuestro protagonista. Hablamos del matemático Jim Simons, que tenía una idea bastante radical: ganarles en su propio terreno usando solo y exclusivamente la ciencia. Ojo, que Simons no era ningún novato. Con sus modelos matemáticos ya había conseguido dominar los mercados de materias primas y de bonos. Pero las acciones, las acciones eran otra historia. Su sistema, por alguna razón, no daba pie con bola. Los resultados eran mediocres, muy frustrantes. A ver, ¿en qué se basaba su estrategia? En un concepto que suena muy técnico pero que es bastante intuitivo: la reversión a la media. La idea es sencilla. Si tienes dos cosas que suelen moverse juntas, como el precio de dos bancos parecidos, y de repente una se dispara y la otra no, lo más probable es que con el tiempo vuelvan a juntarse. Pues su sistema apostaba justo a eso, a que las cosas volverían a su normalidad. Entonces, ¿cuál era el problema, si la teoría sonaba genial? Pues el problema no era la receta era buenísima. Sus modelos eran increíbles detectando buenas oportunidades. El fallo estaba, por así decirlo, en la ejecución. Eran tan sensibles al ruido del mercado, a las pequeñas fluctuaciones sin importancia, que cerraban la operación justo antes de que empezara a dar dinero. Vamos, como dice aquí, como un chef que prepara un plato delicioso, pero se le cae casi siempre antes de llegar a la mesa. Simons sabía que algo fallaba, que le faltaba una pieza al puzzle. Pero lo curioso es que la solución no la iba a encontrar en Wall Street. No, la solución iba a venir de un mundo que, en apariencia, no tenía absolutamente nada que ver. Hacía falta un giro de guión, algo rompedor. ¿Y lo encontró? Vaya si lo encontró. En dos tipos bastante peculiares, dos científicos informáticos que trabajaban en IBM en algo que, de nuevo, no tenía nada que ver con las finanzas: un software de reconocimiento de voz. Y es que eran la noche y el día. Por un lado, Robert Mercer, callado, metódico, de los que tararean música clásica mientras trabajan. Y por el otro, Peter Brown, pura energía, un torbellino de ideas, con un instinto comercial brutal. No podían ser más diferentes. Pero a pesar de ser tan distintos, compartían una genialidad, una idea que lo cambió todo. Para ellos el lenguaje no era un montón de reglas gramaticales, no. Para ellos el lenguaje era, simple y llanamente, un problema de probabilidad. Y esta forma de pensar iba a revolucionar las finanzas para siempre. A ver si lo podemos explicar de forma sencilla. Su método, en esencia, seguía estos tres pasos. Primero, observaban una secuencia de sonidos, puro ruido. Segundo, asumían que detrás de ese ruido había unas palabras ocultas que lo habían generado. Y tercero, y aquí está la magia, usaban un modelo estadístico para calcular cuál era la secuencia de palabras más probable que encajaba con esos sonidos. Básicamente, le enseñaban a la máquina a adivinar. Y aquí es donde llega el momento eureka.
la gran revelación. Se dieron cuenta de que el mercado, con sus subidas y bajadas aparentemente caóticas, no era tan diferente del lenguaje hablado. Era simplemente otro tipo de lenguaje. Un flujo de datos ruidosos y observables, que son los precios, pero con señales, con un significado oculto enterrado en alguna parte. Ya lo habían conseguido una vez, habían revolucionado la forma en que un ordenador entiende la voz humana. La gran pregunta ahora era, ¿podrían repetir la hazaña con el mercado? Con este par de genios a bordo, Simons estaba apostando todo a que sí, a que podían enseñar a una máquina a entender el lenguaje secreto del dinero. ¿Saldría bien la jugada?